Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a esta reunión para aprender holandés o para practicar holandés. Hoy vamos a continuar lo relacionado con la hora y el tiempo. Vamos a ver otros adjetivos importantes que son estos. Antes de la explicación también voy a dejarles escuchar un momento la lectura de todo el ejercicio y luego lo revisamos uno por uno. Vorige. Dit overkwam een meisje vorig seizoen. 50 keer sneller dan de vorige generatie. Volgend, volgende. Je moet me volgend weekend helpen met verhuizen. De volgende ochtend was hij weg. Elke. Dit kunnen jullie elke week doen. Zijn familie verhuist bijna elk jaar. Y aquí, entonces, para que detallemos qué significa vorige, es el anterior o la anterior. ¿Por qué tiene una E aquí separada? Porque a veces podemos encontrar la vorig o vorige. Presten atención a la pronunciación. Es una F, vorige. Esto suena como una E muda, vorige. Y significa: Esto sucedió a una chica en la estación anterior, temporada anterior. son las estaciones del tiempo. Entonces, anterior, estación, la anterior estación, en este caso, 50 veces más rápido. Entonces, la anterior generación, refiriéndose a que los jóvenes hoy van más rápido que los adultos en las épocas anteriores. Pero esta es la anterior. Son adjetivos que se forman con el tiempo, porque cuando estamos hablando damos el orden. Aquello es primero, aquello es segundo, aquello es antes, aquello es después. Y todas esas preposiciones las hemos reunido en este solo tema, para que sepamos cuando nos referimos al tiempo, saber que tenemos esas palabras. Yo sé que de pronto las lecciones son cortas, de pronto no es tanto tiempo como quisiéramos para algunos otros pensarán que de pronto es mucho, eso depende del ritmo de estudio de cada estudiante, pero cuando uno ya tiene el conocimiento de alguna palabra y tiene tiempo para investigar, entonces vamos y buscamos en alguna página web, como le habíamos recomendado antes, la página web de traducción, de contexto reverso, y ahí van a ver cómo mueve. Un momento, Carlos. Sí. Estamos aquí debatiendo yo y mi nuera porque pone 50 veces más rápido. El DAM es como si dijeras ¿qué, no? Sí, es que has dicho 50 veces más rápido entonces de la anterior generación, pero ese DAN significa es un qué, 50 veces más rápido que la anterior generación. Sí, es cierto. Sí, 50 veces más rápido. Esa es en la traducción, ¿cómo le decimos? Digamos que hay muchas formas de poder trasladar el texto o la frase a nuestro concepto. Y lo que tú acabas de hacer está correcto. 50 veces más rápidos que la anterior generación. Eso es correcto. Solo que esta palabra dan de pronto en un instante, ella en otros lados es dan. Dan significa entonces. En otros contextos. Tienes razón. Bueno, muchas gracias. En esta palabra, entonces yo creo que ya la conocen. De volgende week, o cuando siempre nos despedimos decimos tot volgende keer. Siempre nos despedimos tot volgende keer. ¿Qué significa? Hasta la próxima. Vorige, la anterior. Volgende, la próxima. Entonces miremos. Tú me debes el próximo fin de semana ayudar con la mudanza o con mudarme, con la mudanza en este caso. Entonces, esta función de esta palabra nos ayuda a organizar en el tiempo nuestras oraciones. Tú me debes ayudar el próximo fin de semana con la mudanza.
Aquí quiero hacer como una observación muy interesante. Yo sé que cuando uno está aprendiendo holandés es complicado entender por qué es volgend y en otros casos es volgende. El principio básico es que cuando nosotros decimos sin artículo, se corresponde con la palabra. Por ejemplo, het weekend. Entonces, het weekend. Volgend weekend. Pero cuando lo tenemos aparte, con artículo, entonces esta palabra permanece como es originalmente. No sé si se me hizo entender, para que vayamos lentos, porque esto es algo que requiere mucha atención. ¿Sí me hago entender? Sí. Listo. Entonces, vuelvo y lo repito. ¿Cuándo debe ir volgend? Cuando la palabra que sigue, acuérdense que en holandés los adjetivos van antes del sustantivo. ¿Qué hace un adjetivo? Califica o le da atribuciones o características a un sustantivo. Entonces, como va antes y no hay artículo, se corresponden, hay concordancia de la palabra. Si la palabra es het, se quita la D, se quita la E. Si la palabra es una D-word, como este caso de ochtend, entonces se corresponde. Solamente en el caso que esté el artículo, las palabras het van a tener el adjetivo con la letra E. Bueno, si de pronto los confundí, cuando veamos el video nuevamente lo podemos repasar, porque esto es difícil cuando uno está hablando. Porque uno está hablando, el principio de la palabra es volgende, siempre, volgende. Pero si tengo una palabra het sin artículo, será volgend. Ese es el resumen. En este caso, la siguiente mañana te habías ido. Se había ido él. Was, hij, era él. Esta es la palabra weg. Aquí falta un verbo, pero en holandés se entiende que cuando alguien está weg, significa que se fue. Porque la palabra weg es tomar camino. Entonces aquí en español nos faltaría un verbo, en holandés no se necesita. Vuelvo y lo repito, la siguiente mañana estaba él weg, es decir, estaba él, se había ido. Y en el último caso, la palabra elke o elk dice, dit kunnen jullie elke week doen. Esto pueden ustedes cada semana hacer. Entonces, elk y elke, cada. En el grupo colocamos hace unas 4 o 5 días, no recuerdo, una pregunta acerca que usaba esta palabra elk. Y muchos estudiantes, si no me equivoco, como el 40%, pensaba que el verbo de esa frase era plural, porque decía antes del espacio, decía studenten. Zal, a ver, bueno, yo creo que ya no lo encuentro. Así, que van este student zal dit jaar. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, aquí es estos estudiantes, pero imagínatelo en español. Cada uno, porque el que significa cada o cada uno de estos estudiantes, aquí el verbo era zijn. Zijn. Bueno, zal zijn, vamos a dejarlo así. Cada uno de estos estudiantes estará. En español también es singular. Pero bueno, es importante, yo lo hice a propósito porque yo sabía que esta palabra la íbamos a ver en esta lección. Esto hace, igual que en español, cada uno hace que las palabras sean en ese sentido singular. Vamos a ver esos ejemplos. Ya lo leímos. Esto pueden ustedes pueden hacerlo cada semana. Y acuérdense que lo mismo que decíamos en el ejemplo anterior, elke, elk. No hay artículo, aquí entonces se le quita la E. Es la familia, está la familia mudada,
cada año, casi cada año. Es la familia mudada, es de mudanza, cada año. Listo, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí? No. Bien. No. Listo. Esta es muy fácil. Entonces, del tiempo en plural, ¿cuáles podemos poner en plural y cuáles podemos poner en singular? El dag, sí podemos ponerlo. Días. Man, sí podemos hacer manden. Semanas, sí podemos hacer weken. Weken. Un siglo. Even. Y minutos, minuten. Y segundos, secunden. Pero ¿cuáles van a aparecer siempre en plural? Estas cuatro. Ur. Kwartier. Esto no existe. Kwartieren. No existe. Este sí existe, pero casi no se usa. Yo he visto al jaren geleden, por ejemplo, pero casi no se usa, pero sí existe. Y quieren también existe, pero pues depende de la frase. Ahorita no tengo los ejemplos, pero estos dos sí existen. Pero cuando, por ejemplo, vamos a decir, aquí les voy a poner el contexto. Cuando vamos a usar números cardinales, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, cuando decimos la edad, no sé si lo recuerdan, debe quedar en plural o en singular, los años. En singular. En singular, ¿cierto? Porque después de un número cardinal, es decir, 1, 2, 3, 4, no es ordinal, que es primero, segundo, tercero, cuarto, sino cardinal. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 3 cuartos, 5 cuartos, 4 años, todo queda en singular. Importantísimo. Y créame que aquí tengo bastante información, entonces estos verbos, bueno, esto es solamente para presentarles algunos ejemplos de verbos que nos expresan indicación de tiempo, que es empezar, finalizar y durar. Ya ustedes pueden buscar las conjugaciones dependiendo de los tiempos. Los adverbios, importantísimo. Sobre todo que los adverbios tienen un efecto importante en las oraciones. Nos cambian el orden de las frases, el orden de las palabras. En holandés es regla y debe hacerse así. Entonces aquí yo se los voy a mostrar. Todos están allí con su traducción porque son muchos. Entonces sería buscar de pronto cómo combinarlos en frases y meterlos en algún contexto. Altijd. Ya saben siempre. Yo les voy a leer en holandés y ahí al lado les queda la traducción. Meestal. Vaak. Regelmatig. Soms. Zelden. Nooit. Ooit. Net. Pas. Al. Nu. Toen. Straks. Vroeg. Of vroeger. Laat. Binnenkort. Todos tienen que ver con el tiempo. Estos son adverbios de tiempo. Algunos. Hay muchos adverbios. Y otras palabras que son adjetivos que nos dan el orden de los eventos. Eerst. Dan. Toen. Daarna. Vervolgens. Verder. Tenslotte. Tenslotte. Listo. Y por último, algunas preposiciones. Gelden. Na. Over. Voor. Rond. Tussen. Om. Vanaf.
En el diccionario ustedes no van a encontrar esta. Esta se las puse yo porque lo estamos estudiando desde español. Om significa alrededor de, en torno de. Pero cuando se refiere a la hora, esta no es la idea que transmite. Cuando se refiere a la hora es a esa hora que se dice. Porque en español cuando decimos alrededor, estamos dando un margen de 5 minutos antes, 10 minutos antes. En holandés no es así. Cuando se dice ¿a qué hora nos encontramos? Om 10 uur. Eso significa que es a las 10 en punto. Listo, compañeros. Muchas gracias. Recuerden que si tienen alguna pregunta lo pueden hacer en los videos de YouTube para nosotros poder hacerle seguimiento más fácil. Muchas gracias por acompañarnos. También quiero recordarles, y esto de manera de recomendación, que los videos los pueden ver para estudiar, pero también ojalá saquen tiempo para ver otros videos de holandés, pero no de solo estudio, sino de ver videos de contenido que los holandeses mismos verían, para ir aprendiendo con vocabulario. Y digamos que al principio uno no lo usa, eso se llama vocabulario pasivo. Uno va acumulando vocabulario pasivo, lo entiende, nunca lo usa, pero lo entiendes. Y ya cuando tengas el tiempo de la práctica, de interactuar con alguien que hable holandés, entonces ya lo vas a tener en el concepto y vas a intentar usarlo. Pero en principio ir adquiriendo vocabulario pasivo y después ya usarlo para practicar. Bueno, compañeros, muchas gracias por su compañía y hasta pronto. Tot volgende keer, tot volgende vergadering. Doei doei!